Profe, Pero ya lo solucionamos. Ah, ya, qué bueno. profesora, ¿Sí? ese día que mandó usted las notas de los trabajos y todo, mandó las notas incorrectamente. Y no tengo las notas del libro de la lección de agua. Ah, te la mandé mal. Sí, me mandó la de la Noemí. Ya. Y a la voy Noemí a- le mandó la de la Marcela. Y a la Marcela No me la mandó. Daniela, no la hiciste. Dios la hizo. Ya. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. Voy a revisar, chicos, lo de las notas y se las reenvío, ¿ya? Ya. Vamos a trabajar entonces. ¿En qué quedamos ayer? ¿Qué tenían que hacer ustedes? Leer un texto. Leer un texto que se les envió que se llamaba El regalo de los Reyes Magos. Claro, ese texto, lo que yo les mandé es una adaptación porque el texto es mucho más largo. Entonces yo les mandé uno más pequeñito para trabajar hoy día. Ya, muy bien, Francisca. Profesora, vamos. yo quedé metida con ese texto. Sí, ¿Por yo qué? igual, yo quería que siguiera. Querías que siguiera, pero no se pudo. Ya, vamos a trabajar entonces, vamos a ver lo que es la narración, los elementos de la narración, ustedes ya lo saben, así que vamos a ir como rapidito, así que coloquen la fecha en el cuaderno. Estamos a 16. Ya. Vamos a ver, van a ser varios objetivos los que vamos a ver. Primero, vamos a identificar la estructura de la narración. Y en esto vamos a ir bien rápido, porque esto ya lo han pasado muchas veces y solamente vamos a ir recordando. Ya. Entonces, ¿qué es, Connie, la narración? ¿Qué es la narración? ¿Qué es para ti narrar? A ver, comencemos. ¿Qué es para ti narrar? Leer un texto. Ya, pero no necesariamente tiene que ser leído. Si tú le contaste lo que pasó hoy día a tu mamá, te estás narrando, ¿ya? Es contar algo. Y en el caso de la literatura, es contar los acontecimientos, lo que le sucedió a unos personajes, ¿ya? Y la persona que se encarga de contar lo que le sucede a los personajes es el narrador. Que eso es lo que tenemos que tener claro. En la literatura, el que cuenta la historia se llama narrador, ¿ya? Y para eso ese narrador elige cómo va a narrar, si va a narrar en primera persona, en tercera persona, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver hoy día. Y en la narración, uy, que se ve chiquitito esto. A ver, vamos a agrandarlo. En la narración tenemos momentos. A ver si lo puedo. No quiere. Ya. Tenemos la situación inicial, el problema, las acciones, la resolución y la situación final. A ver si acá se nota mejor. Aquí, ¿ya? En esta situación inicial nos cuentan de los personajes, después nos van a contar que hay un problema, y hay acciones que nos permiten ir conociendo la historia y la resolución y la situación final. ¿Ya? Entonces, en una narración encontramos 5 partes que son importantes.
¿Estamos claros con eso? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a ver nosotros es los tipos de narrador. Eso es lo que nos interesa hoy día. Ver los tipos de narrador. ¿Ya? Tenemos que reconocerlo y a la vez vamos a comprender un texto narrativo. Ya. ¿Qué es un narrador? ¿Qué es un narrador? ¿Ya, chiquillos? ¿Qué es un narrador? Yo hace poquito lo dije que era un narrador. Es una persona que narra una historia o un hecho que pasó. Claro, muy bien. Es, dentro de la literatura, es una voz que nos va a hablar, que está dentro del relato y nos va a contar los hechos que le ocurren a los personajes, ¿ya? Que le ocurren o que le ocurrieron a un personaje, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. El narrador es una voz que nos va a contar la historia de algo que sucedió o está sucediendo en el relato o que va a suceder, ¿ya? Pero existen diferentes tipos de narrador, ¿ya? Hay unos que están dentro de la historia y otros que están fuera de la historia, ¿ya? Vamos a fijarnos que van a participar algunos de los hechos y otros que solamente están mirando como desde arriba todo lo que sucede, ¿ya? Y ahí nos vamos a encontrar, fijarse también que el narrador es una persona netamente ficticia, ¿ya? Y es creada por el autor, no es el autor el que cuenta la historia. ¿Mm? Y el narrador que está fuera del relato se llama heterodiegético. Esa palabra no la habíamos visto todavía, ¿ya? Y el que está dentro de la historia se llama homodiegético. Tenemos dos diferencias. Ya. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Voy muy rápido? No. ¿No? Ya, a ver, devolvámonos. Nos vamos a devolver un poquito. Nos vamos a devolver. Encuentro que hay mucho ruido. Alguien tiene el micrófono abierto, chiquillos. Cierren los micrófonos porque hay ruido y mi oído queda así. Ya. Entonces, el narrador es una voz que está dentro de un relato, ¿ya? Y que cuenta lo que le sucede a los personajes. ¿Eso está claro? ¿Sí? Connie, ¿está claro? Profesora, el Tomás decía que no se podía meter. No sé si ya se habrá metido. Dijo que tenía un problema con entrar, la contraseña le sale incorrecta. Ya, pero no sé. Ya. Chiquillos, narrador entonces es una voz que está dentro del relato, ¿ya? Y cuenta lo que sucede a los personajes, nos cuenta la historia, los acontecimientos. ¿Eso está claro o no? ¿Sí? Ya. Entonces, también tenemos que hay diferentes tipos de narrador, ¿ya? Unos que están dentro del relato y otros que están fuera del relato, ¿ya? También debemos fijarnos que es una figura ficticia, creada por el autor. No es el autor crea el narrador,
Él dice, voy a escribir un libro o voy a escribir un cuento, pero este cuento lo voy a hacer en primera persona, como que a mí me pasó, o lo puedo hacer en tercera persona, que les pasó a otros, o algo que yo observé, ¿ya? Y acá es donde tenemos que fijarnos, que el narrador que está fuera de la historia se llama heterodiegético, y el que está dentro de la historia se llama homodiegético. Nosotros lo habíamos visto antes como narrador en tercera persona y narrador en primera persona. Así los conocíamos nosotros. Pero el nombre, ahora ya le vamos colocando nombre, y heterodiegético, homodiegético. ¿Vamos bien con eso, Matías? ¿Sí? ¿Martina? ¿Sí? Ya, a ver, Benjamín Rodríguez. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el heterodiegético y el homodiegético? Se encuentra fuera del relato ¿Ya? y el otro se encuentra dentro del relato. Ya. Pero ¿cuál es cuál? Pues, ¿cuál está fuera del relato? El heterodiegético. Ya. Y el que está dentro del relato es el homodiegético. Ya. Ya. Vicente, fíjate en lo siguiente. Los narradores heterodiegéticos hablan en tercera persona, como él dijo, lo siguió, los vieron irse cuando llegaran. Esa es la pauta para saber que son en heterodiegéticos. Tercera persona, que así es como los conocíamos nosotros. Ya, y aquí nos encontramos en los heterodiegéticos con el primero, que es el narrador omnisciente. Y el narrador omnisciente es aquel que conoce todo sobre los hechos y los personajes. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Muy, muy claro. ¿Ya? Conoce los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Sabe todo sobre los personajes, incluyendo lo que piensa, sueña, todos los pensamientos, las sensaciones, las emociones. Todo eso lo conoce el narrador omnisciente. Vicente, ¿estás tomando apunte o no? ¿No? Ya. De todas maneras, esto ya se los envié, chiquillos. Ya, entonces, narrador omnisciente es aquel que conoce todo sobre los hechos y los personajes. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Miren, acá el narrador dice, muchos años después, ¿ya? Recordar aquella está recordando, ¿ya? O sea, el narrador está dentro de la mente del personaje, sabe lo que él pensó cuando lo iban a fusilar, todo lo que él pensó, recordó situaciones. Alexandra, ¿vamos bien hasta ahí? ¿O debo retroceder? Chiquillos, si algo no entienden, díganlo para poder explicarlo. Ángel, ¿cómo vas con esto? Más o menos. Más o menos.
Estábamos, Ángel, tú te integraste recién. Estábamos hablando sobre la narración, lo que era la narración, y ahora estamos viendo los tipos de narrador dentro del relato, ¿ya? Dentro de la narración. Ya vimos que habían unos que estaban fuera del relato que se llamaban a ver, se me olvida el nombre, es medio complicado. Heterodiegético, ¿ya? Que están fuera del relato. Era lo que nosotros conocíamos como narrador en tercera persona, pero ahora a estos ya le pusimos el nombre que tienen que llevar, ¿ya? Que narran en tercera persona. Y dentro de esos que narran en tercera persona, nos encontramos con el narrador omnisciente, son dos, el narrador omnisciente que sería el número 1, y nos encontramos con el número 2 que se llama narrador objetivo o narrador observador. ¿Ya? Este narrador, al igual que el omnisciente, cuenta lo que pasa, pero lo que no sabe este narrador es lo que está en la mente de los personajes, ¿ya? Él cuenta todo lo que ve, el aspecto, las cosas que hicieron los personajes, pero no sabe sus pensamientos, no sabe qué va a ser el personaje en 5 años más, o qué pensó cuando era chico, no recuerda eso, ¿ya? Dice que su punto de vista se asemeja a un lente de cámara fotográfica o cinematográfica, muestra cosas nada más, va mostrando, pero no está dentro de la mente del personaje como el otro. Ya, ejemplo, dice, el hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirándose afuera, hasta ellos llegaba el sonido del río, pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines, el rumor del aire moviendo suavemente los ojos. O sea, está relatando algo que está viendo. ¿Ya? Entonces, Martina, tenemos entonces los narradores y los dividimos en ¿cuántos? ¿En qué tipos? En 4 hasta ahora. No, pues tenemos los vamos a clasificar en 2 partes. Sí. Ya en hetero, ¿cuánto es? Ah, el otro, es que no lo escribí hetero. No lo escribí, pero le saqué pantallazo para escribirlo. Heterodiegético, y en el heterodiegético tenemos el omnisciente. ¿Y cuál era el otro? Y el... Es que voy escribiendo. Homodiegético. Mira, no, vamos, ya, voy a repasar después esto. Ya, después en los narradores homodiegéticos, como decía la Francisca, nos encontramos con el narrador protagonista y el narrador testigo. ¿Ya? Y estos narradores están en primera persona. Están en primera persona. Entonces aquí el narrador protagonista es el narrador que a la vez es el personaje principal de la historia. ¿Ya? Relata hechos. Relata los hechos en primera persona. Es como contar en un diario de vida. El narrador es protagonista. Cuando ustedes leyeron August, la historia era en primera persona. Él estaba contando cosas que sucedían. Después había otro que contaba la historia. ¿Ya? Ejemplo, ¿cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por lo que he llegado a tantas partes. Es una historia larga y lo que es peor, confusa. La culpa es mía. Nunca he podido pensar cómo pudiera
hacerlo 1 metro, línea tras línea. ¿Ya? Está contando ahí. Y después tenemos el narrador testigo o personaje secundario. ¿Ya? Este narrador cuenta lo que él ve, pero le puede agregar cosas. Es subjetivo, también puede ser un personaje secundario también dentro de la historia, que cuenta lo que sucede. Y también está en primera persona. A ver, acá hay un ejemplo. Dice, el caso del ojo es paradigmático y ejemplar. Tal vez no sea ocioso volver a recordarlo, sobre todo cuando ya han pasado tantos años. En enero de 1974, 4 meses después del golpe de Estado, el Ojo Silva se marchó de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en la vecina república lo llevaron a México, en donde vivió un par de años y en donde lo conocí. ¿Ya? Acá tenemos un fragmento de Roberto Bolaño de una novela. Acá es testigo de algo que pasó. A ver, para que nos quede más claro, nos vamos a ir acá. Ya. Aquí tenemos un esquema, un mapa conceptual. Tipos de narrador. Y a ver, Vicente, a ver si te queda más claro con él. El narrador es el que relata la historia. ¿Ya? Ese narrador puede estar fuera de la historia o dentro de la historia. Cuando está fuera de la historia, relata en tercera persona. Él, ella, ellos. Y acá nos vamos a encontrar con un narrador omnisciente o un narrador objetivo. El omnisciente es el que conoce todo de la historia, todo, todo, todo. Los pensamientos, los sentimientos, lo que los personajes van a hacer años después o lo que recordaron de su niñez. Y el objetivo tiene un conocimiento más limitado. ¿Ya? Él cuenta todo, pero no sabe lo que piensan esos personajes. ¿Ya? Hasta ahí, Vicente, ¿cómo va? ¿Lo entiende o no? ¿Sí? Ya. Y el homodiegético narra en primera persona, yo o nosotros. Y aquí nos encontramos con el protagonista y con el testigo. El protagonista es la persona que narra su propia historia. ¿Ya? Y el testigo participa de la historia, pero no es el protagonista, cuenta lo que pasa. ¿Ya? Cuenta lo que él vio, lo que pasa. Ya, chiquillos, aquí. Dudas. Dudas. Ángel, ¿quedó más claro con el esquema? Sí. ¿Ya? Martina, ¿dudas? Profe, yo la entendí. No, ya la entendí, es que me había enredado, pero ya lo separé. Estaba tomando apuntes. Claro, con el mapa conceptual es lo más fácil porque te Sí, queda no, ahí. pero cuando empezó con el homodigético me concentré y supe que era. Ah, ya, me parece bien, me parece muy bien. Matías, ¿dudas? ¿No, Damián? No, es que me interesa que me digan ahora las dudas para poder aclararlas, porque después esto uno ya lo da por pasado. Francisca, ¿dudas? ¿No? ¿Te quedó claro? Sí, me quedó todo claro. Ya, explícamelo entonces. Pero es que estoy resfriada. Ya, es que el homodiegético
Uno está dentro de la historia y otro está como mirando y cuenta lo que mira, no Ya, sabe lo que está pensando, lo ya, que piensan los personajes. claro. Vicente, concéntrate en lo que estamos hablando y no en los fondos del computador. ¿Ya? Ya, entonces, Francisca, tenemos que fijarnos que los que están dentro de la historia son los protagonistas y los testigos. Y los que están fuera de la historia es el objetivo y el omnisciente. ¿Ya? Ya, eso nos queda, ya estamos bien con todo eso. Ahora, ustedes tenían una historia que leer. A ver. Connie, usted que quedó tan intrigada con la historia, cuénteme, ¿de qué se trató la historia que leyó? Se trataba de que iba a llegar ya la Navidad y la mujer que estaba aquí en la historia ¿Ya? no tenía el dinero suficiente para hacerle un regalo a, creo que era la pareja, si no me A su equivoco. esposo, Sí, al ¿ya? esposo. Y entonces ella tenía un pelo que era como muy preciado, por así decirlo, y vio que podía vender su cabello. Entonces se lo cortó y lo vendió. Se lo ¿Ya? cortaron y lo vendió y le compró una cadena para un reloj súper costoso que tenía su esposo. Y al llegar a la casa y ver a su esposo, el esposo de regalo le había comprado unas peinetas para su pelo y la mujer le había comprado la cadena para el reloj. Y se entregaron los regalos y la mujer le dijo de que el pelo le crecía rápido. Después, cuando ya le enseñó la cadena del reloj, el esposo se sentó en el sillón y le dijo que él había cambiado el reloj por las peinetas para el cabello de ella. Ya. O sea, los dos hicieron un sacrificio para hacerle un regalo a la otra persona. Ya, veamos. Alexandra, de acuerdo a lo que pasamos del tipo de narrador, ¿este narrador de la historia está en primera o tercera persona? En tercera persona, En tercera persona. ¿Dónde te das cuenta que está en tercera persona? según va transcurriendo la historia, porque no la está contando la chica, sino otra persona que sabe lo que está pensando ella. Ya. Y también lo que nos indica cuando está en tercera persona es el uso de los verbos. También tenemos que fijarnos acá. ¿En qué expresiones de la historia nos damos cuenta que el narrador conoce hasta los más mínimos detalles de la pareja? Nos damos cuenta realmente que está en tercera persona. Una frase que hayan encontrado en el texto. Vicente, concéntrate. Si no me equivoco, en una parte la mujer estaba pensando y por lo que estaba pensando narró lo que estaba pensando la mujer. Ya, dice, estaba pensando, ya, ahí tenemos un dato. Maite, ¿en qué otro lado, en qué otra frase podemos darnos cuenta que aparece en tercera persona? Al principio decía Delia llora, Ya, sí, ya muy Delia bien, no lo cuenta ella, ¿no? Otra claro. persona. Ahí también nos damos cuenta que está en tercera persona. Matías, ¿cuál sería el tema principal o fundamental de esta historia? Sería como lo que las parejas hacen, como lo que hacen por amor. Por ejemplo, si ella no tenía plata, se cortó el pelo solo para comprarle un regalo a su esposo. Lo hizo por amor. Un sacrificio, ya. ¿Y él qué es lo que sacrificó? Su reloj. Un reloj. ¿Y cuál era la importancia de ese reloj? Que se le había dado, creo que su abuelo.
Claro, tenía un sentimiento, claro, de... Y en alguna parte, Noemí, ¿habla el narrador lo que piensa sobre los personajes? ¿O qué ¿Qué piensa piensan los sobre... personajes o lo que él piensa de los personajes? A ver, ¿qué piensa sobre el tema el narrador? ¿Qué dice? Al final de la historia por ahí. No sé, sacrificaron eso porque la otra persona no quería mucho. Ya, Benjamín, ¿qué dices tú ya que tienes el texto en la mano? ¿Qué dice en la última parte? Dice, Jim querido, exclamó, no me mires así. Eso, Ya, pero había otra parte que dice algo. Dice, el amor no es algo de un día, sino de todos los días. ¿Ya? Con eso el narrador nos está sellando el texto, nos está diciendo claramente su opinión sobre la obra, sobre el cuento, sobre los personajes. ¿Ya? Nos está entregando su opinión sobre eso. Ahora, Vicente Rojas, ¿tú crees que los regalos fueron útiles o inútiles? No se escucha, Vicente. Ángel, ¿qué dices tú? ¿Los regalos fueron útiles o inútiles? No te escucho, Ángel. Micrófono, Ángel. Ahí sí, Ahí sí. como que uno perdió su cabello, pero puede crecer, pero el otro perdió su reloj y no crece, no se vuelve a tener. Ya, pero el hecho La cadena que... fue inútil. Pero Ángel, las peinetas y la cadena para el reloj, ¿tú consideras que fueron regalos útiles o inútiles? Inútiles, Ya, ¿por qué? porque no hay otro reloj o no crece, ¿ya? Pero, por ejemplo, las peinetas sí son un objeto útil porque el pelo vuelve a crecer. Ya, pero sería un objeto útil en el tiempo, pero en el momento no Ah, no, en el fue, momento sería inútil. en el momento fue inútil. ¿Ya? Francisca, ¿qué opinas tú sobre el sacrificio que hicieron esta pareja para dejar al otro contento? ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien porque la esposa se quiso cortar el cabello eh, eh, para que tenga la cadena del reloj su esposo, pero el esposo vendió su reloj para que le pudiera comprar los cepillos o las pinetas a la esposa. ¿Ya? Connie, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Delia? No sé, yo encuentro que buscaría conseguir más plata y no tener que cortarme el cabello, a no ser que sea un tema así extremadamente necesario, porque unos objetos no demuestran el amor que tú le tenías a las demás personas, el amor se demuestra por sí solo, con los actos que tú tienes con la otra persona. Ya, ya, tú no te cortas el pelo, pero ¿de qué manera tú crees que podrías haberle hecho un regalo a tu esposo? Manualmente con las cosas que uno tiene en la casa, Ya.
un trabajo manual, una obra de arte. Ya, y Alexandra, ¿qué dice usted? ¿Cómo habrías actuado tú? Yo creo que tal vez igual que la chica, no sé. No sabes. Noemí, ¿cómo habrías actuado tú? Creo que le hubiese comprado algo que fuera un poco más útil que una cadena. Pero acuérdate que ella no tenía dinero. Pero tenía $1,87. Para algo le pudo haber servido. Porque la cadena, pues, la cadena de la cara costaba $21. Pero eso es la cadena. Ya. Daniela, ¿qué dices tú? Has estado tan callada hoy día, Daniela, ¿qué pasó? Yo creo que haría lo mismo que la Noemí porque no debería haber gastado, o sea, no debería haber cortado su cabello para comprar algo, sino que con el mismo dólar debería haber, así, ver su presupuesto para comprarle algo. Ya. O lo Matías, mismo que dijo la Connie. Matías, ¿y tú cómo habrías actuado si hubieses estado en el lugar de la Delia? Oh, ya ves. Yo creo que como era necesario porque la protagonista no tenía como tanto presupuesto. Así que yo creo que se hubiese dado el pelo, porque además el pelo es algo superficial. Ya. Ya, y la Maite, ¿qué habría hecho? ¿Habría juntado más plata? ¿Habría cocinado algo rico para el esposo? ¿O se habría cortado el pelo nomás? Yo creo que algo rico para cocinar. ¿Ya? Y ese sería tu Sí. regalo. ¿Sí? Y te habrías Eso quedado lo con... material después de la comida. Pero no habrías perdido tu pelo, por nada del mundo. No, yo sí. ¿Sí? Uy, que pasó rápido el tiempo, nos queda 1 minuto 40. Chiquillos, yo les voy a mandar las preguntas para que ustedes las completen. Y para la próxima semana les envío otro cuento, porque tenemos que comparar las dos historias. Les envío al tiro el cuadrito de comparación. Y con eso ya vamos a ir como cerrando. Lo que les quería contar es que ustedes tienen, para poder cerrar la unidad, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a buscar una canción o un poema, o lo crean ustedes, de alguno de los tipos de amor, ¿ya? Pero lo que quiero es que ustedes, a través como de un videíto chico, que no más allá de 2 minutos, puedan colocar decir ustedes el poema o la canción. No quiero que la canten, sino que la hablen, la estrofa que a ustedes les pasó. Pueden colocar imágenes, hacer como imágenes, o el video de la canción, o el video a lo mejor de una película, ¿ya? Que hable de amor, para que vayan pensando cuál, y yo tengo que hacer la pauta, cómo lo voy a evaluar, y con eso se los envío y lo explico más adelante el trabajo. Es para que vayan buscando material, ¿ya? Ya nos queda, en cualquier minuto se va a cortar. Así que nos estaríamos viendo la próxima semana, chiquillos. Que estén Chao, que bien, estén bien. descansen. Vicente, concéntrate. Hola, tía Evelyn. Hola.